Vamos a iniciar recordando. ¿De qué trató el programa anterior? Fue un programa muy interesante, donde utilizamos estrategias orientadas a autorregular nuestras emociones para el cuidado del bienestar emocional de las familias de la comunidad. Gracias, Patricia. ¿Qué más nos puedes decir, Jesús? Para ello, analizamos un caso que nos permitió reflexionar sobre cómo los factores ambientales también afectan nuestra salud emocional. Por supuesto. Cuando una persona se enferma, no solo es afectada físicamente, sino que influye en el estado emocional. ¿Qué otros problemas de salud están afectando a la población de tu comunidad? Un problema que está afectando a la salud de mi comunidad es la falta de agua, porque muchas familias no contamos con la cantidad suficiente. Igual pasa en mi comunidad. Por eso me pregunto, ¿cómo podemos ayudar a la población para que pueda almacenar agua en cantidades suficientes? Buena pregunta, Patricia. ¿Y lo que aprendimos en los programas anteriores, cómo nos puede ayudar? ¿Qué opina Jesús? Recuerdo que calculamos el volumen que se puede almacenar en los depósitos de agua. Claro, pero no sabemos el volumen de agua que necesitan las familias para su consumo y que les permita cuidar su salud. Tu preocupación me parece importante, Patricia, porque ayudaría mucho a las familias en el cuidado de su salud contar con el agua suficiente. Justo este programa se denomina Calculamos el volumen de agua que las familias de nuestra comunidad requieren para sus necesidades básicas. De esta manera, finalizamos el primer bloque del programa. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer para responder al desafío? ¿Cuál es el volumen de agua que necesitan las familias para el cuidado de su salud? ¿Qué piensan al respecto los estudiantes del 5º grado que sintonizan el programa? Es una pregunta interesante, pero no estoy seguro de la respuesta. Quizá podríamos averiguar las capacidades de sus cisternas o depósitos de agua. Claro, pero tengo una pregunta. ¿Cuántos litros de agua puede consumir una persona al día? Quizá averiguarlo nos ayudaría. Bien, Patricia. Creo que podemos iniciar respondiendo a la pregunta que mencionas, porque si cada persona debe consumir un determinado volumen de agua diariamente, esta necesidad va a variar según el número de integrantes de cada familia. Buena idea, pero ¿cómo podemos averiguar ese dato? Al revisar un artículo, he encontrado que la Organización Mundial de la Salud señala que cada persona requiere un aproximado de 100 litros de agua al día para cubrir sus necesidades y conservar una salud adecuada. Gracias, Patricia. Podemos tomar como referencia lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué opinas, Jesús? Excelente dato de Patricia. Eso nos ayuda mucho. Entonces, primero determinamos cuál es el volumen de agua que necesitan las familias según el número de integrantes que tienen. Luego, podemos revisar el volumen de agua que almacenan los depósitos y con ello contrastar si la cantidad de agua es suficiente o hace falta. Esto nos puede permitir elaborar sugerencias para nuestras familias, vecinas y vecinos, y quizá para las autoridades de la comunidad. Me parece genial. Para ello, ¿qué les parece si analizamos los depósitos de agua que tienen sus familias? Porque ustedes conocen los datos que necesitaremos, y si no los conocen, los podemos medir. En esta oportunidad, sugiero que sea con mi familia, por favor. Por mi parte no hay inconveniente, porque luego puedo analizar el caso de mi familia. Gracias, Patricia. Jesús, cuéntanos el caso de tu familia, por favor.
Como les mencioné en el programa anterior, mi familia tiene una cisterna de 2 metros de largo por 1,60 m de ancho y 1,80 m de profundidad. Allí almacenamos el agua que traemos del manantial con 5 acémilas en bidones de 20 litros y en cada acémila cargamos 4 bidones. Además, en mi casa vivimos mis padres, mis 4 hermanos, mi abuela materna y el hermano de mi papá. El agua es insuficiente. ¿Qué podemos hacer para ayudar a mi familia? Por favor, Jesús, ¿puedes repetir el caso de tu familia para que los estudiantes del 5º grado que sintonizan el programa puedan anotar y nos ayuden con la respuesta? Con gusto, profesor. Va nuevamente. Mi familia tiene una cisterna de 2 metros de largo por 1,60 m de ancho y 1,80 m de profundidad. Allí almacenamos el agua que traemos del manantial con 5 acémilas en bidones de 20 litros y en cada acémila cargamos 4 bidones. Además, en mi casa vivimos mis padres, mis 4 hermanos, mi abuela materna y el hermano de mi papá. El agua es insuficiente. ¿Qué podemos hacer para ayudar a mi familia? Gracias, Jesús. Es un caso interesante y lo podemos resolver empleando estrategias heurísticas. ¿Estrategias heurísticas? No las recuerdo. Profesor César, ¿dónde podemos encontrar información al respecto? Seguramente es una pregunta que también se hacen los estudiantes que sintonizan el programa. Pueden revisar el cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 5. Por ejemplo, en la página 6 encontraremos estrategias que nos permitirán comprender el problema. Sí, ya lo encontré. Y creo que la lectura analítica nos puede ayudar para comprender el problema. ¡Excelente, Patricia! Lee, por favor, esa estrategia. Dice: leer analíticamente un texto es dividirlo en unidades que proporcionen algún tipo de información y establecer luego cómo estas partes se interrelacionan y muestran el panorama de lo que se quiere decir. ¡Claro! El problema que les he presentado tiene mucha información. Para comprenderlo, mejor lo dividimos en partes. ¡Yeah! De eso se trata. ¿Quién se anima? Yo, profesor. Primero, podemos revisar la información de la cisterna y luego el volumen que se puede almacenar. Veamos. La cisterna tiene 2 metros de largo por 1,60 m de ancho y 1,80 m de profundidad. Con esos datos podemos hallar la capacidad de la cisterna. Repito, la cisterna tiene 2 metros de largo por 1,60 m de ancho y 1,80 m de profundidad. Con estos datos podemos hallar la capacidad de la cisterna. ¡Claro! Pero también debemos recordar que la cisterna no se llena completa. Es recomendable solo al 75% de la altura. Muy bien, Patricia. Si no consideramos esta característica de la cisterna que vimos en un programa anterior, podemos cometer errores. Por otro lado, el problema menciona que transportamos el agua en 5 acémilas, es decir, en nuestros burros. También dice que en cada uno llevamos 4 bidones y cada bidón tiene una capacidad de 20 litros. Podemos afirmar que llevamos 20 bidones de agua y en cada uno hay 20 litros. Entonces, esto quiere decir que almacenamos 20 litros por 20 bidones, de lo que resultan 400 litros de agua diarios. Repito, transportamos el agua en 5 acémilas, es decir, en nuestros burros. En cada uno llevamos 4 bidones y cada bidón tiene una capacidad de 20 litros. Podemos afirmar que llevamos 20 bidones de agua y en cada uno hay 20 litros. Entonces, esto quiere decir que almacenamos 20 litros por 20 bidones, de lo que resultan 400 litros de agua diarios.
Finalmente, el problema nos menciona el número de integrantes de la familia de Jesús, la cual está constituida por sus padres, sus 4 hermanos, su abuelita y el hermano del papá de Jesús, es decir, su tío. ¡Qué fácil! Realmente esta estrategia me ha permitido comprender el problema de manera sencilla. ¡Excelente! Ahora que hemos comprendido el problema, ¿qué estrategia o estrategias podemos emplear para resolverlo? Al revisar mi cuaderno de trabajo en la página 11, encontré la estrategia para establecer submetas, que dice: muchas veces, para llegar a la solución de un problema, se deben resolver problemas más pequeños. Es como escalar a una gran montaña. Se sabe que se debe llegar a alturas menores para conquistar la cima. Entonces podemos emplear esta estrategia, pero tengamos presente que hay otras estrategias que también podemos aplicar. ¡Comencemos! En la lectura analítica hemos dividido el problema en 3 partes y cada parte la podemos resolver, como dice la estrategia, estableciendo submetas. Creo que nos ayudaría mucho. Entonces, quiero iniciar hallando la capacidad de la cisterna de mi familia. Recordemos, para hallar el volumen de la cisterna, podemos emplear la fórmula del prisma, la cual nos dice: el volumen del prisma es igual al área de la base por la altura. ¡Claro! Entonces, primero hallamos el área de la base. Si sabemos que la base mide 2 metros de largo por 1,60 m de ancho, y como es un rectángulo, multiplicamos esas dimensiones. Es decir, 2 metros por 1,60 m, de lo cual resulta 3,2 metros cuadrados. Esto significa que el área de la base mide 3,2 metros cuadrados. Gracias, Patricia. Sigamos. Como ya conocemos la medida de la base, ese valor lo multiplicamos por la altura. Sabemos que la altura es 1,80 m, pero vamos a considerar el 75% para que pueda trabajar tranquilamente el flotador de la cisterna. Recordemos que la expresión decimal del 75% es 0,75. Entonces, para hallar el 75% de 1,80 m, podemos multiplicar 0,75 por 1,80 m, de lo cual resulta 1,35 m. Con esta altura debemos trabajar. ¡Correcto, Jesús! Continuemos. Como ya sabemos que el área de la base es de 3,2 metros cuadrados y que la altura hasta donde se debe llenar la cisterna es de 1,35 m, hallamos el volumen del prisma multiplicando el área de la base por la altura. Es decir, 3,2 metros cuadrados por 1,35 m, cuyo resultado es 4,32 metros cúbicos. ¡Excelente, Patricia! Eso quiere decir que el volumen de la cisterna es de 4,32 metros cúbicos. Patricia, ¿puedes continuar, por favor? Pero tengo una pregunta. ¿Qué relación tienen los metros cúbicos con los litros? Porque la cantidad de agua que almacenamos se expresa en litros. Buena pregunta, Patricia. Seguramente muchos de los estudiantes que sintonizan el programa también se hacen la misma pregunta. Veamos. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y se expresa en metros cúbicos. Su símbolo es m minúscula al cubo. La capacidad indica cuánto puede guardar o contener un recipiente y se expresa en litros. Su símbolo es L minúscula. Entre ambas unidades se pueden establecer equivalencias.
Profesor César, ¿podría señalar algunos ejemplos de equivalencias, por favor? Con gusto. Veamos, 1 litro es equivalente a 1 decímetro cúbico. También podemos mencionar que 1 metro cúbico es equivalente a 1000 litros o también a 1 kilolitro. Asimismo, 1 decímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro. Repito, para que no se olviden, 1 litro es equivalente a 1 decímetro cúbico. También podemos mencionar que 1 metro cúbico es equivalente a 1000 litros o también a 1 kilolitro. Asimismo, 1 decímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro. Esta información será de mucha utilidad en este problema. Continuemos. Bien, hemos determinado que el volumen de la cisterna es de 4,32 metros cúbicos. ¿A cuántos litros equivale? A ver si entendí. Si 1 metro cúbico es equivalente a 1000 litros, entonces, para calcular la equivalencia de los 4,32 metros cúbicos, puedo emplear la regla de 3 simple, mediante la cual multiplico 4,32 metros cúbicos por 1000 litros. Luego, este producto lo divido entre 1 metro cúbico, que da como resultado 4.320 litros. Sí, a mí también me sale ese resultado. Eso quiere decir que en mi cisterna podemos almacenar 4.320 litros de agua. ¡Correcto! Es una excelente interpretación. Ahora podemos determinar cuántos litros de agua al día necesita la familia de Jesús. Yo, por favor. Sabemos que los padres de Jesús son 2 personas, más los 4 hermanos, más una abuelita, más un tío y más Jesús. Serían 9 personas en total. Además, según la Organización Mundial de la Salud, cada persona necesita 100 litros de agua al día. Entonces, la familia de Jesús requiere, como mínimo, 900 litros de agua para atender sus necesidades y cuidar su salud. ¡Wow! Necesitamos 900 litros por día y nosotros solo llevamos 400 litros de agua. Con razón nos falta agua. ¿Cuál es el problema principal de la familia de Jesús? Ellos tienen una cisterna en la cual pueden almacenar 4.320 litros de agua, lo que les alcanzaría para casi 5 días. Pero transportar ese volumen de agua es muy complicado. Claro, pero podemos unirnos con 2 vecinos que no tienen cisterna. Así, entre las 3 familias podemos almacenar el agua para ayudarnos mutuamente. ¡Excelente, Jesús! Nunca perdamos ese espíritu solidario de siempre ayudar a las personas de la comunidad que lo necesiten. Y mucho más con el agua, porque nos permite cuidar y conservar nuestra salud. Fue una experiencia muy interesante. ¿Qué aprendimos en este programa? A combinar estrategias heurísticas y procedimientos para determinar el volumen del consumo de agua, según el número de integrantes de las familias en relación con la capacidad de los depósitos de agua que tiene. Estudiante de 5º grado de secundaria. Para consolidar tus aprendizajes, elabora una situación problemática sobre los depósitos de agua y el volumen de agua que necesita una familia de tu comunidad para el cuidado de su salud.
empleando formas tridimensionales o cuerpos de revolución para resolverla y combinando estrategias heurísticas o procedimientos. Luego, revisa tus procedimientos con los siguientes criterios. Reconoce depósitos de agua con formas tridimensionales o con cuerpos de revolución destinados al consumo doméstico de las familias de tu comunidad. Emplea diversas estrategias heurísticas para calcular el volumen de los depósitos de agua de las familias. Luego, represéntalos con formas tridimensionales o con cuerpos de revolución. Emplea procedimientos para determinar el volumen de agua de los depósitos familiares con formas tridimensionales o con cuerpos de revolución. Asimismo, desarrolla las páginas 54 y 55 del cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 5. Luego, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones favorecieron tu aprendizaje y cuáles lo dificultaron? ¿Qué hiciste para superarlas? Con tristeza les comento que estamos llegando al final de nuestro programa. Unas palabras de despedida, Patricia y Jesús. Me encantó esta sesión. Sigamos cuidándonos. ¡Hasta el próximo programa! De igual manera, nos encontramos en el siguiente programa.